El pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Cómo se sabe qué palabra? Pido, Padre Celestial, gracias por estar con nosotros, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, gracias por los hermanos y hermanas presentes. Dios, gracias por su compañía bendita. Agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Señor, pedimos que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Y ahora, Dios, le rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor, prepárenos, habilitenos, capacítenos para estar en el Espíritu y así entender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente y guíenos, háblenos y diríjanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere ponerle el título a la presentación de ahora, póngale este título. Se llama El secreto de la vida. ¿Cuál es el título? En el monte de la tentación, cuando Satanás tentó al Señor Jesús, el Señor Jesús respondió con una frase: escrito está. 3 tentaciones, 3 veces dijo: escrito está. A nosotros nos interesa mucho ver cuánto le importaba en la vida de Jesús y cuánto le importaba a Jesús la Biblia. El secreto de la vida está en Dios. El secreto de la vida está en la Biblia. Usted necesita entenderla, necesita recibirla, necesita integrarla a su vida. Usted necesita vivir la Biblia. Sin embargo, deberíamos comenzar desde el principio. En esta semana estamos ya iniciando un nuevo año, 2018. Permita a Dios que usted comience también una maravillosa aventura con la palabra de Dios. Recuerde, Dios se comprometió con su palabra, Dios se compromete con su palabra. Dios está de acuerdo con su palabra y el que anida la palabra de Dios en sí, Dios se compromete con esa persona. ¿Usted quiere tener grandes resultados en su vida? Llénese de la Biblia. ¿Usted quiere entender el secreto de la vida? Llénese de la Biblia. Dios está comprometido con su palabra. Es importante entender esto porque cuando no se entiende, usted cae en una serie de razonamientos y racionalizaciones que terminan en la nada. Dios dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Dios no miente. Dios tiene la primera y la última palabra. Cuando tomamos la Biblia en la mano y cuando le creemos a Dios a través de lo que ella dice, en nuestra vida comienzan a ocurrir cosas interesantes. Jesús mismo, siendo quien era, Dios con nosotros, Emmanuel, el mismo Jesús se aferró a la Biblia. Y ya veremos en algún momento que el Señor Jesús, en 3 aspectos de su vida: número 1, en su conducta moral; número 2, en su misión oficial; y número 3, en sus debates públicos, siempre se aferró a la Biblia. Escrito está, era la norma de Jesucristo. Él decía: escrito está en la Escritura. ¿Cómo lees en la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Sus pensamientos, sus razonamientos, sus exposiciones, su cosmovisión, su manera de ver el mundo, todo su ser estaba enfocado en la palabra de Dios. Escrito está, era la norma de Cristo Jesús. Hasta que usted vuelva a la palabra de Dios, hasta que usted vuelva a Dios, entonces descubrirá el secreto de la vida. El secreto de la vida es que la vida no tiene secreto cuando usted tiene a Dios y cuando Él guía sus pasos. El que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando usted se aferra a la palabra de Dios, comienza una maravillosa experiencia. Pero empecemos por el principio. Empecemos
por donde todo comenzó. En el libro de Génesis capítulo 1, el versículo 1 dice, en el principio creó Jehová los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Toda la Biblia comienza en el capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Y toda la comprensión de la Biblia entera está basada en ese versículo. Si usted logra entender Génesis 1:1, comprenderá toda la Biblia. Si usted no entiende ese versículo, se le hace difícil entender toda la Biblia. El nombre Elohim es un nombre plural, que significa Dios es capaz, Dios es suficiente, Dios tiene poder y autoridad, Dios lo puede todo, Dios es el dueño de todo. Lo interesante de Elohim es que representa más de una persona, representa 3 personas, únicamente 3 personas en toda la Biblia utilizan ese apellido. Ruach Elohim, Génesis capítulo 1, versículo 2, capítulo número 2, versículo 4 en adelante encontramos a Yahvé Elohim o Jehová Elohim, y en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 25 aparece Bar Elahim. Únicamente 3 personas en toda la Biblia con ese título. Únicamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted estudia la vida de Jesús, cuando comprende a Jesús, cuando usted profundiza en quién es Jesús, ve que siempre dice el Padre que me envió. Y cuando se va a retirar dice, le enviaré otro consolador, le enviaré el Espíritu Santo. Y cuando Cristo se bautiza, aparece nada más y nada menos que el Espíritu Santo en forma de paloma, que se posa sobre él, y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Durante la semana vamos a estudiar con un libro que se llama Apocalipsis. Específicamente vamos a trabajar con los versículos 4 al 6 del capítulo número 1. En el capítulo 1, versículo 4 al 6, San Juan nos dice que Dios nos manda un saludo. Él dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, etcétera, etcétera. El que nos amó y nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. La cosa es que toda la palabra de Dios se enfoca en una persona, se enfoca en un Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Cuando usted toma la Biblia en la mano y descubre a Elohim, descubre a Dios, descubre el secreto de la vida. Dios es todopoderoso. Para Dios nada es imposible, dijo Gabriel en el libro de San Lucas capítulo 1, versículo 37. Nos interesa ahora abrir su mente con la palabra de Dios, enfocar su mente en la persona de Dios, pero usted no puede creer o confiar en nadie que usted no conoce, porque si usted cree o confía en quien usted no conoce, usted no sabe lo que está haciendo. Dios no quiere que le crean solo porque sí. Dios ha dejado suficientes evidencias y pruebas para mostrar y demostrar que se puede creer en Él, que se puede confiar en Él. Cuando usted busca las evidencias o usted busca las herramientas o usted busca los documentos o usted busca las pruebas que nos hablen de la persona de Dios, la primera gran prueba se le llama revelación general. ¿Cómo se le llama? Y está en la naturaleza. La naturaleza nos habla de Dios. Pero la revelación de Dios en la naturaleza, haciendo que los hombres han trastornado tanto la naturaleza, la revelación de Dios en la naturaleza es confiable, pero tiene sus situaciones y sus problemas. Sin embargo, Dios, sabiendo esto, hizo una segunda revelación que se conoce como las Escrituras. ¿Cómo se llama? Las Escrituras. Las Escrituras, la Santa Biblia, es la revelación escrita de Dios. Dios habló, Dios comunicó. Lo único que el hombre sabe de Dios es lo que Dios ha revelado. Si Dios no se hubiera revelado, el hombre no sabría nada de Dios. En su palabra Dios se dio a conocer. Pero la mayor revelación y la mejor revelación de Dios se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En este año que comienza, nosotros necesitamos descubrir a Cristo.
Necesitamos descubrir a Dios, porque es muy posible que al Dios que adoramos o el Dios que anunciamos sea alguien que nos enseñaron o una doctrina que nos fue dada. En el libro de Isaías, mire lo que dice el profeta. Isaías nos presenta lamentablemente un problema que tiene la humanidad de hoy, inclusive muchos que se llaman cristianos. ¿Qué saben de Dios? ¿Cuánto conocen a Dios? ¿Qué le han dicho de Dios? Dice Isaías capítulo número 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo pregunto, cuando los hombres de la Biblia y las mujeres también tuvieron una experiencia real y personal con la persona de Dios, con Dios mismo, pregunto, ¿sus vidas se convirtieron en un poder en la tierra, sí o no? A ver, sí o no. A ver, sí o no. ¿Para dónde iba Pablo cuando Cristo lo encontró? Para Damasco. ¿Habló Cristo con Pablo? Sí. ¿Cambió la vida de Pablo? Sí. 180 grados. Y Pablo jamás volvió a ser la misma persona. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Era buena o era mala? No, era pecadora. ¿Cambió la vida de la samaritana? Número 3, Zaqueo. ¿Era ladrón o no era ladrón? ¿Lo encontró Cristo en Jericó? ¿Fue, sí o no? ¿Fue a la casa de Zaqueo? ¿Cambió Zaqueo de ladrón a un dador, a un filántropo? ¿Dijo que iba a dar la mitad de sus bienes? Cuando usted realmente se encuentra con Dios, cuando usted realmente tiene una experiencia con Dios, usted cambia. Si usted no ha cambiado, no se ha encontrado con Él, es posible que tenga una buena doctrina de Dios, pero no lo conoce. Hay un hombre en la Biblia que decía, capítulo 1, versículo 1, el libro de Job, que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, no conocía a Dios. Y cuando Job conoce a Dios, Job 38 en adelante, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, cuando Dios se le presenta, cuando Dios le habla, cuando Dios se comunica con Job, Job se da cuenta que no lo conocía. Y entonces dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Lo conocía a Dios? No. Tenía buena información de Dios, información de primera mano. Tan buena la información que la tomó, la asimiló y la vivió y sacó los frutos, los resultados. Se hizo rico, se hizo famoso, pero no conocía a Dios. Tenía bienes y posesiones, pero no conocía a Dios. Tenía buena información, pero no conocía a Dios. Ahora, cuando Dios se revela, se ve como el peor de los pecadores. Me arrepiento, ¿y qué más dice? Y me aborrezco. ¿De qué se arrepintió Job? Cuando hablamos de la palabra arrepentimiento, pensamos inmediatamente en el pecado. Se arrepintió de sus pecados. Un momento, Dios mismo dijo que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y se lo dijo al diablo, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Entonces Job estaba caminando derecho conforme al principio que había aprendido, pero no conocía a Dios. La palabra arrepentimiento tiene un significado más profundo que el simple hecho de dolor por los pecados. La palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como en griego, significa cambio de la mente. ¿Qué significa? Cambio de la mente. La mente de Job cambió cuando Dios se presentó. Hoy día nosotros necesitamos cambio de la mente. ¿Qué necesitamos nosotros? Cambio de la mente. Hablamos de que Dios, una vida pobre y acabada. Que Dios, una vida miserable espiritualmente. Que Dios, y nada pasa. Y la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? Necesitamos volver a la palabra, necesitamos descubrir a Dios. Necesitamos creerle a Dios y no solo creer en Dios. ¿No le parece un buen desafío? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es que Dios es todopoderoso y se están yendo a pedazos? ¿Cómo que Dios es todopoderoso y una miseria espantosa en todos los sentidos, espiritualmente? Gente rica que son pobres, gente pobre que son ricas. ¿Cómo es que relajo es este? Necesitamos volver a Dios.
Necesitamos conocer a Dios. Jesucristo dijo, escrito está, escrito está, escrito está en la Escritura, escrito está. Al mismo diablo enfrentó con escrito está. A los escribas y a los fariseos, escrito está. Su misión oficial, escrito está. Siempre enfocado en la palabra de Dios. Siempre enfocado en la Biblia. Siempre enfocado en las Escrituras. Querido, querida, en el nombre del Señor, conforme a los principios establecidos en la Biblia, le garantizo, según ella enseña, que cuando uno se encuentra con Dios, todo cambia. Todo cambia. ¿Quién era Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Qué significa cobrador de impuestos? Significa ladrón. ¿Quién escribió el primer evangelio que aparece en la Biblia? San Mateo. Aunque el primero que escribió fue San Marcos. ¿Lo cambió Cristo o no lo cambió? A ver, ¿sí o no? ¿Se encontró Cristo con Mateo? Sí. ¿Dónde estaba? Cobrándolos. Y Cristo, mire, me dice, oiga, sí, sígueme. Una sola palabra. ¿Qué hizo Mateo? Abandonó todo y lo siguió. Alabado sea su nombre. Y escribió el evangelio que se llama Evangelio según San Mateo. Presenta a Cristo como el Rey, descendiente de David, descendiente de Abraham. Presenta un evangelio hermoso escrito especialmente para los judíos. Hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. No estoy vendiendo nada, estoy ofreciendo un regalo. Si quiere estudiar un poco el Evangelio según San Mateo, entre a esa página y busque el título Conociendo al Rey. Ahí hay 56 sermones que hablan del Evangelio según San Mateo. Lo puede oír, lo puede copiar, lo que no puede venderlo, pero ahí están para usted. Bien. Oiga, ¿alguna vez lo han invitado a un banquete que hay muchas cosas que comer y usted se tiene que ir? ¿No le ha pasado? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Sí. Es muchas cosas buenas para comer, pero ya el tiempo se acabó y se tiene que ir porque el avión sale. Y uno se queda como, uno se queda mirando como, wow, y me tengo que ir. Y tiene que tomar alguna cosita para llevársela corriendo en el camino porque el avión sale. Y si usted no sale a tiempo, lo deja el avión. A mí me está pasando en este momento eso mismo. Hay mucha comida que tengo aquí para servir, pero siento que se me va el avión. Vamos a ponernos de acuerdo. Este reloj dice que son las 12 en punto. ¿Ustedes tienen que irse a las 12 en punto? ¿No? Oh, muy bien. ¿Le metemos hasta que el Espíritu diga? Yo no sé quién es el responsable aquí, amigo, pero usted va a tener que pagar la culpa porque yo voy a predicar. Miren, vamos rapidito a la Biblia. Esto es algo tan hermoso que necesitamos escuchar. Bien, hablemos de Dios, hablemos de Dios. Me fascina hablar de Dios, me emociona hablar de Dios, pero entendamos primero su palabra. O sea, ¿qué valor tiene para Dios su palabra? ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? O sea, enfoquémonos por un momento, olvidémonos de nosotros, tomemos su Biblia y miremosle a Él a través de su palabra. Vamos a empezar por el Salmo número 50. ¿Qué le parece? Salmo 50, versículo 10 al 12. ¿Quién es el dueño de todo? Tenemos muchas dificultades, necesidades, etc. Pero vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia de Dios? Hablemos por un momento de que este Señor, nuestro Dios, es el soberano. Salmo 50, versículo 10 al 12. ¿Qué dice el versículo 10? Salmo 50, versículo 10. ¿Cómo dice? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. ¿Qué dice ahora? Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice? Me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué dice Dios? Porque mío es el mundo y su plenitud. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta, ¿y no es ese nuestro Dios? ¿De qué te preocupa entonces? ¿No es ese el dueño de todo, nuestro Señor y Hacedor? A ver, ¿sí o no? Capítulo 89, versículo 11. Vamos rapidito. Recuerde que vamos a usar el método bíblico gramático descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico gramático descriptivo. Versículo número 11. ¿Qué dice el verso 11? Tuyos son los cielos. ¿Y qué más? Tuya también la tierra. ¿Y qué dice ahora? El mundo y su plenitud tú lo fundaste. ¿Es ese nuestro Dios, sí o no?
Sí. ¿Ese es nuestro hacedor, sí o no? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? No, ¿a quién? No, ¿a quién? A mí. Alabado sea su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Andrés, que ha dado a su Hijo unigénito para que Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Cristo murió por cada uno, murió por usted. ¿Es así o no es así? ¿Es usted importante para Dios? ¿Es usted importante para Dios? Sí, el dueño del universo, el dueño de la tierra, el dueño de todo, le amó tanto a usted que dio lo mejor que tenía. ¿O no? ¿Qué dice Romanos 8:32? Dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Miente Dios? No. ¿Podemos creerle a Dios? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Dios. ¿A quién le pertenecen todas las cosas? A Dios. ¿De quién somos nosotros? De Dios. Entonces tenemos derecho ¿a qué? A todas las bendiciones. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cómo los creó? Y mire qué cosa linda, una sola frase. En el capítulo 1, versículo 3, ¿qué frase aparece? ¿Y cómo se repite tantas veces? ¿Qué dice Génesis 1:3? Y dijo Dios. ¿Y el versículo 6? Luego dijo Dios. ¿Y qué dice el versículo 9? Dijo también Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? Después dijo Dios. ¿Y el versículo número 14? Dios dijo luego Dios. ¿Y el versículo 20? Dijo Dios. ¿Y el versículo 24? Luego dijo Dios. ¿Y el versículo número 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, ¿qué cosa dice? Los creó. Pregunto, ¿usó Dios su palabra para crear todas las cosas, sí o no? ¿Es todopoderosa la palabra de Dios? ¿Hace Dios aparecer las cosas de la nada? ¿Sí o no? ¿No es ese el Dios que nosotros creemos? Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Ha perdido Dios su poder? No. ¿Tenemos suficiente evidencia para creer y confiar en Él? Sí. ¿Cuál es nuestro problema entonces? Que nos hemos alejado de la palabra de Dios. Seamos sinceros. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que pasamos más tiempo comiendo que leyendo la Biblia? Entonces mire lo que pasa, mire lo que pasa, mire lo que pasa, ¿o no? ¿Sí o no? Y se ve. El año pasado yo bajé 53 libras, aunque usted no lo crea. Así que yo estaba bien bendecido, ¿no? Eso es peligroso. Pero me alimentaba bien de la palabra también. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Podemos hablar de corazón a corazón? ¿Sí? ¿Podemos hablar como si estuviéramos usted y yo solito hablando en una oficina, nada más usted y yo? ¿Podemos o no podemos? Necesito que me dé ese punto, esa confianza, para poder mostrarle lo que la Biblia dice, no lo que digo yo. No diremos nada de lo que yo digo, presentaremos lo que dice Dios. Y usted le cree a Dios. ¿Usted le cree a Dios? ¿Seguro que le cree a Dios? ¿Seguro que usted le cree a Dios? Entonces, oiga este consejo, necesita comer menos y leer más la Biblia. ¿Se atreve a aceptar ese consejo? Si usted come menos y lee más la Biblia, tendrá mejor salud. Ay, ¿quiere que le diga? Le irá mejor en todo. Física, mental, social, emocional, espiritualmente. Dios no miente. ¿Dios qué cosa? No miente. Lo hermoso de Dios es que tiene una palabra tan poderosa que hace que aparezcan las cosas de la nada. Usted puede estar en la peor situación y si Jehová lo dice, eso se resuelve de una vez. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Recuerdan a Josué en la batalla en Gabaón?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bien, pues se lo acuerdo. Josué estaba peleando en Gabaón y entonces el sol estaba bajando y se iba a ocultar y no había terminado la batalla. Muchos enemigos de Dios estaban vivos, todavía estaban huyendo. Así que Josué necesitaba más tiempo, más claridad para completar la obra de Jehová. ¿Y qué le dijo Josué al sol y a la luna? Detente, sol, sobre Gabaón y tu luna en Ajalón. Pregunto, ¿se detuvo o no se detuvo? Sí. ¿Se detuvo el sol? Sí. No, la tierra. Los agarré. Porque es la tierra que hace el movimiento de rotación, ¿o no? ¿Qué hizo Dios? Paró la tierra. ¿Por qué? Porque Josué se lo pidió. ¿Se paró o no se paró? ¿Y no ese es el Dios que usted dice creer? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene poder para cambiar las cosas? No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu problema, Dios tiene más poder que el problema. Ay, mamá. Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo que nuestra fe sea tan pobre? No estamos leyendo la Biblia. ¿Por qué tenemos una fe tan débil? No nos estamos llenando de la Biblia. ¿Qué está ocurriendo en nuestra vida tan pobre que no tenemos cosas maravillosas? No nos llenamos de la Biblia. Sencillamente eso. Y Romano lo dice claramente, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no estás leyendo la Biblia, si no te estás llenando la Biblia, no tienes fe. No importa lo que finjas, no tienes fe. Aun cuando le pidas las cosas a Dios, en el fondo detrás el diablo te dice, eso no va a pasar. Y usted dice, yo sabía que eso no iba a pasar. Pues claro, no tiene fe. ¿Sí o no? Sin fe es imposible. Porque todo aquel que a Él se acerca, es necesario que crea que Él existe. ¿Y es qué cosa? Galardonador de los que le buscan. Una pregunta, ¿es necesario volver a la Biblia, sí o no? Sí. ¿Necesitamos llenar de la Biblia, sí o no? Sí, porque es la Biblia que produce la fe en nosotros. Mientras usted más se llena de la Biblia, mientras más conoce las historias bíblicas, mientras más se profundiza en la Biblia, mientras más se sumerge en la Biblia y ve más el poder de Dios actuando y haciendo milagros y maravillas, entonces hay un arrepentimiento, hay un metanoeo, hay una metanoia, hay un cambio de su mente. Y cuando su mente cambia, no hay diablo que impida que Dios haga la cosa. La palabra arrepentimiento fue la clave en la predicación de Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Fue la clave de la predicación de Jesucristo. Mateo 4, versículo 17. Fue la clave de la predicación de Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 37-38. Fue la clave de la predicación de Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 30. Me gusta cuando Pablo dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién lo dice? Dios. Que cambien su mente. Y finalmente en San Marcos capítulo 6, versículo 12, dice que los discípulos predicaban el arrepentimiento. Todo basado en la palabra de Dios. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Salmo capítulo 33, versículo 9. Mire qué cosa linda. Salmo 33, 9. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 9? Salmo 33, 9, ¿qué dice? Porque Él dijo, ¿y qué cosa dice? Y fue hecho. Él mandó, ¿y qué dice? Y existió. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Qué es lo que te está pasando? Dios solamente tiene que decir la palabra y las cosas ocurren. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y usted dirá, este predicador, qué bueno es estar hablando, señor predicador. Señor predicador, yo he pasado las mías también, compadre, a pesar de ser el señor predicador. Pero he visto en todas que le he pedido y él ha dicho, basta, y las cosas suceden. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos creerle a Dios? ¿Sí o no? Cristo decía, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Al que cree todo lo es posible. ¿Puedo decir un par de cosas calientes? ¿Que le molesten? ¿Se van a molestar?
Pues no las digo porque si no se molesta no tiene sentido. Yo quiero decir que usted se moleste, se enoje y se moleste más, que se enoje tanto que al rato se vaya. Oiga, había una iglesia, cosa linda, mamá. Una iglesia que se llamaba Sonador. Esta iglesia me acuerda a Sonador, me acuerda mucho a la iglesia de Sonador. Y en la iglesia de Sonador había una hermana que le gustaba candelar a la iglesia, o sea, latigar a la iglesia, acusar y criticar a la iglesia y maltratarla. Ay, un día me agarró atravesado y la puse en su lugar. Siempre se sentaba aquí en el primer banco, segundo banco. Y un día me agarró que no, que la iglesia, que Isaías capítulo 4 empezó a decir barbaridad de la iglesia. Y me molesté, que me incomodé. ¿No dice acaso que la iglesia es el cofre donde Dios tiene atesorados sus joyas? ¿Lo dice o no lo dice? ¿No dice que el Señor tiene a la iglesia esculpida en su mano? ¿Lo dice o no lo dice? ¿No dice que el que toca a la iglesia le toca a la niña en sus ojos? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, como esta mujer está criticando y maltratando a la iglesia como si fuera cualquier cosa. Sin embargo, yo también sé que en la iglesia hay cizaña que la sembró el diablo. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Sí, pero no me tiré la iglesia entera como cizaña. Hay trigo también. Hoy me molesté un día y la puse en su lugar, le dije 4 cosas. Yo era un estudiante de teología. Entonces ayudaba en esa iglesia y me molesté y la puse en su lugar y le dije 4 cosas. Pues la señora, mire la maldad que me hacía. Cuando a mí me tocaba predicar, y yo me paraba a predicar, en medio del culto, un culto divino, un sábado por la mañana, se levantaba enfrente de todo el mundo y agarraba su cosa y se iba pum, 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 pum. Uy, eso sí me dolía, compadre. Eso me dolía que me rascaba el corazón y me sacaba lágrimas. Un buen día dije, me voy a sacar esto del corazón, Señor. Me incomodé también y fui y le dije a Jehová, mire, Señor, a mí me toca predicar este sábado que viene. Pero, Señor, por favor, arrégleme la hermana esa, que cada vez que se para y sale yo me siento como que me acaba en el corazón, porque yo no estoy predicando mi propia palabra, sino la palabra suya. Señor, por favor, arregle esa mujer. A que no se imaginan lo que pasó. Se lo digo mañana en la noche en el club. Le termino su historia mañana en la noche en el Club de Leones, así que ya ustedes saben. Compadre, el sábado siguiente ahí estaba la señora sentadita. Y cuando me paro a predicar, me paro con el micrófono en la mano y la miro esperando que se vaya. Como dándole tiempo que se vaya, la señora nada que se para, compadre. Y veo yo que se seca la lágrima. Digo, a esta algo le pasó, a esta le pasó algo. El Señor alguna cosa le hizo que no se fue. Bueno, y predico mi sermón, y termino mi sermón. Y cuando termino ya la oración final y sobre las llamadas y toda la cosa, pone Dios en mi cabeza que le pida a esa señora que pase y ore. Digo, ¿cómo? Y sigo dándole vuelta al sermón porque yo no puedo creer que eso esté en mi mente, que Dios está poniendo eso en mi mente. Que sí, que le pida a ella que venga y ore. Bueno, el Señor es el que manda. Así que le dije, hermana, usted sería tan amable de venir para orar. Y se seca sus lágrimas y dice, ay sí, hermano Porte, con mucho gusto. Y viene, agarra el micrófono. Y yo estoy esperando que ore. Dice, hermano, yo necesito dar un testimonio. Yo necesito dar este testimonio. Cosa linda, mamacita linda. Yo necesito dar este testimonio. Y yo estoy asustado porque el sermón ya se terminó. Ahora, ¿qué va a decir esta mujer? Y más que no quiere saber de mí, digo, ahora me va a dañar el sermón y va a acabar con medio mundo. Y dice la hermana llorando, antes de ayer, yo estaba en la capital. La Universidad Adventista Dominicana queda en una comunidad que se llama Sonador. Está entre la capital y Santiago, bueno, entre la capital y una provincia que se llama Bonao. Y dice, y yo estaba en la capital, y entonces iba a cruzar la avenida 27 de febrero. La avenida 27 de febrero es amplia, tiene 2 líneas de carriles, pero es ancha. Y ella dice que entró a cruzar y miró mal. Miró al revés. Usted sabe que si usted va a entrar tiene que ver los carros que vienen de allá. Y después que entra para el otro lado tiene que ver los carros que vienen de allá. A menos que usted vaya a Australia o vaya a Londres y tiene que mirar al revés. Porque allá todo es al revés. Perdón, si hay algún australiano aquí o algún londinense me perdona, pero los carros van al revés. ¿Se han dado cuenta? Y la gente camina al revés también. Y usted tiene que tener cuidado porque si no se choca. ¿Se han dado cuenta? Ustedes lo van a ver. O sea, los carros van al revés. Lo que es la izquierda es la derecha y lo que es la derecha es la izquierda. Y los guías están al revés también. Están del otro lado. Es un puro relajo. Cuando usted vaya a la cabeza como que le da una vuelta.
Bueno, pues la señora cuenta que ella iba por la 27 y cuando va a cruzar, que ya se mete a los carriles, que ve que no viene nada, se le ocurre mirar para el otro lado. Y cuando mira para el otro lado, allá vienen todos los carros y el primero que viene es un camión. Y ya no hay forma de salirse, porque está en el medio. ¿Cómo corre? Si corre te lleva aquel, si te queda te lleva este y si te devuelve te lleva el otro. O sea, aquí se acabó. Y la infeliz lo único que dijo fue, ay Dios mío, sálvame. Cosa linda, mamá. Y cerró los ojos porque el boom venía ya. Y cuando cerró los ojos así, esperando el golpe, oyó una voz que le dijo, acuérdate de Andrés. Cosa linda, mamá. Qué susto le dieron a esa abusadora. Y cuando la mujer abre los ojos, ¡fum!, que abre los ojos, estaba no en este carril, ni en el medio, ni en el otro carril. Estaba en el otro lado, en la acera del otro lado. ¿Cómo voló? ¿Quién se la llevó hasta allá? ¿Cómo se libró del problema? Y entonces decía ella, y el único Andrés que yo conozco es a él. Yo quiero confesarle que yo he estado haciendo mal levantándome para no oírle. Yo le pido perdón a Dios porque yo no estaba oyendo la palabra de Dios porque tenía un berrinche con él. Pero ya yo lo perdoné porque fue que él me dijo. Y una vez me encendí yo también. O sea, me calenté a ver si venía con lo que la iglesia, maltratarme en la iglesia. Dice, pero es verdad lo que él dice, que en la iglesia hay trigo y cizaña. Ahora pregunto, ¿oye Dios las oraciones, sí o no? Sí. Aunque usted ande chueco, compadre, pídale de corazón, pero no espere que tenga un camión encima. A veces esperamos que nos esté llevando el demonio, una enfermedad, una tragedia, una desgracia, para orar de corazón. No, no, ore ahora que usted está sano. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo la quiere? ¿Fría o caliente? Así es Dios. Salmo 32 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Pa! Un tablazo. ¡Ay, Señor! Ven, porque te estoy esperando y tú no entiendes. ¡Pa! Una enfermedad. ¡Ay, Dios mío! Sí, yo te estoy buscando y tú no entiendes. ¿Cómo la quiere? ¿Fría o caliente? A ver, ¿cómo la quiere? A mí me gusta Dios, que Dios no quiere salvar a pesar de nosotros mismos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Déjeme terminar con esta historia. Yo le voy a decir una cosa de corazón. Si mi Dios no fuera real, si lo que la Biblia dice no fuera verdad, perdonen, yo no fuera cristiano. Pero Él es real y su palabra es verdad. Una niña que bautizamos en la iglesia, 17, 18 años, un día viene llorando. Y a mí, mire, a mí no me gusta que me maltraten a mi gente. Cuando fui pastor, a una cosa le pedí a Dios. Una cosa le pedí a Dios. Le pedí siempre, Señor, yo no quiero que se me muera ningún miembro de iglesia. A mí no me gusta que se me muera la gente. Me pongo de mal humor. Y en mi ministerio siempre decía, si alguien se va a morir aquí, Señor, espérese que yo me vaya. Y cuando me iba, ¡pum! ¡Pum! Comenzaban a caer. Y entonces cuando llegaba al otro distrito, gracias a Dios, a mí nunca se me murió ningún miembro. Yo hice funerales de otro, era el otro que tenía el problema. Y a veces algunos se enfermaban y él le decía, ¿y qué es lo que le pasa que usted no se sana? Y dice, ay pastor, que ya los médicos, no. ¿Y qué dice el médico? No, que ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Cómo que no hay nada que se pueda hacer? No, vamos a orar para que se sane de ahí. Oh, qué relajo ese, que enfermo. ¿Usted cree que iba a estar bregando con funerales? Y oraba y la gente se sanaba. Y entonces después que se sanaba me decían, y entonces que no muérase después que yo me vaya. Viene la niña y me llora que el hermano le está maltratando porque la relaja, la quiere sacar de la iglesia y qué sé yo qué, y que él es ateo, que él no cree en Dios, que sé cuánto. Sábado siguiente, el mismo show. Sábado siguiente, el mismo show. Sábado siguiente, el mismo show. Oiga, a las 6 semanas se me incomodó la vida. Y digo, no, ya esto no hago, ya, mira, dile a tu hermano, me molesté, dímele a tu hermano que tenga cuidado, que ya se me está calentando la sangre, que te deje en paz. 7ª semana, viene la niña llorando. Digo, ¿qué te pasa? Lo mismo. Y no quiere que venga a tratar a esos jóvenes. Digo, se acabó. Ve, dile a tu hermano que se acabó. Que él es que me va a pedir que yo vaya a donde él. Y que se acabó el relajo ese. Él está jugando con Dios, no está jugando con un ser humano. Dile que se acabó. Además, dile a él que él no sabe lo que va a venir.
que él va a venir con dolor y sufrimiento, pero él mismo va a venir, se va a humillar delante de Dios y se va a entregar al Señor. Y se va a acabar el relajo ese. Yo pensé que aquí no eran chismosos, pero ustedes están calladitos para ver el resto. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? ¡Wow! Bueno, como el tiempo, esta sí se la voy a dejar para mañana en la tarde. Esta es una historia maravillosa, maravillosa historia. Cuando usted en el final de esta historia, mire, cosa linda, mamá. Pasó un mes y viene un día la niña llorando otra vez. Digo, ahora sí. Digo, ¿todavía sigue el problema? Me dice, no. Digo, ¿y qué te pasa ahora? ¿Por qué llora? Mi hermano está enfermo. Ah, ¿está enfermo? Sí. Y entonces la miro así, le digo, ¿bien enfermo? Digo, ajá. ¿Y quiere que vaya a orar por él? Y los médicos le dijeron que no tiene nada que hacer. Y que lo que le espera es la muerte. ¿Y qué es lo que tiene? Y me dijo bajito, porque en ese tiempo estaba empezando el relajo ese del SIDA. Tiene el SIDA. ¿Qué tiene qué? El SIDA. Ay, mi madre. Yo siempre, en ese tiempo, todos creíamos que el SIDA se pegaba en el aire. Y entonces dije yo, ay, mamacita linda, quiere que vaya a orar por él. Y si esa mojiganga se me pega a mí también. Porque se crea que en la piel, que en la boca, que en la saliva, que en el aire, que si tú estabas en un ambiente donde había una gente con SIDA, todo el mundo se moría. Oiga, pero un susto grande que me dio. Digo, no, pues yo voy. Imagínense, en este negocio uno tiene que estar de parte del Señor. Dile que esta tarde yo voy. 5 de la tarde. Y vengo y le digo al equipo de mis ancianos, quiero ir, que vayamos a visitar a un enfermo. Y todos levantan la mano para ir con el pastor. Y cuando me dice uno, ¿y qué enfermedad tiene? El SIDA. Todos bajaron la mano. Digo, ¿y qué pasó? Bueno, pastor, lo que pasa es que un diácono dice, no, yo voy con usted. Pues nos vamos. Cosa linda. Llegó la tarde, llegamos a la casa. La sala era bien grande, una sala de comedor. Aquí está la puerta de entrada. A la izquierda están toda la gente sentada. La mamá, el papá, los hermanos, todo el mundo aquí. Un espacio amplísimo en el medio. Y allá en la esquina, en una silla, está el infeliz. Sí, porque ni se le acercaban porque pensaban que esa cuestión se le pegaba a cualquiera. Allá el infeliz, cuando yo llego, llegó el pastor, viene la niñita, la muchachita de los 17 años. Oh, pastor, mire, ella es mi mamá, es mi papá, mis hermanos. Bueno, aquí empezamos a hablar y allá está el infeliz con la cabeza para abajo. Y entonces le digo, ¿pero dónde está tu hermano? Y me dice ella, mire allá. Y yo dije, ¿cómo que allá? Ella estaba solito, sin silla y sin nada, así como de aquí le hablaban y él respondía. Y digo, no, pero él dijo que viniera. Sí, él lo está esperando. Y entonces le dice ella, fulano, sí, mire, este es el pastor. Y el pobrecito dice, oh, pastor, gracias por venir. Estaba así medio raro, medio como secándose. Yo agarré una silla, atravesé, cuando iba atravesando, nada más decía, Dios mío, cuídeme, Señor, yo no sé en lo que me estoy metiendo. Señor, yo no entiendo esta enfermedad. Yo voy a ir porque es un hijo suyo. Atravesé, fui, puse la silla, le di la mano, tenía la mano caliente. Me senté y lo primero que me pregunta es, ¿y usted no tiene miedo? Digo, ¿miedo de qué? De la enfermedad, no le dijeron lo que yo tengo. Digo, mira que tú tienes el SIDA. Y me dice, sí. ¿Y usted no le da miedo? Digo, yo tengo miedo, pero yo tenía que venir a hablar contigo. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Yo le quería pedir perdón. Mire, yo maltraté mucho a mi hermanita y ella me lo advirtió. Me dijo que usted me había mandado a decir que la dejara tranquila. Pero pastor, ahora yo soy el que tengo el problema. Yo quiero arreglar mi vida con Dios. Digo, mira, mijo, te voy a decir un secreto. Más vale muerto salvado que vivo perdido. Si te tienes que morir, muérete, pero muérete en el Señor. Cosa linda. Y él mira, las lágrimas le corren y me dice que sí. Digo, pero ¿cómo tú te aseguras que ya todas las pruebas se hicieron, ya todo, tengo el sarcoma de Kaposi, qué sé yo, que me comenzó a contar toda la bobería que tenía, yo no sabía nada de eso. Digo, ¿tú quieres que ore por ti? Sí. ¿Tú aceptas a Cristo como tu Salvador? Sí. ¿Tú sí, todo sí. Digo, pues vamos a orar, pero puede estar seguro, puede estar bien seguro que Dios te escuchó. Y puede estar bien seguro que cuando le pediste perdón a Dios, Dios te perdonó.
Oramos, agarré a mi muchacho, oramos, terminamos la oración, se secó las lágrimas, se dibujó una sonrisa en su rostro y me dijo, algo raro pasó aquí adentro, pastor, pero me siento tranquilo, me siento en paz. Le digo, la muerte no es lo peor es perderse. La palabra de Dios dice claro, la palabra de Dios dice bien claro, mas la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia ¿de qué? De todo pecado. Oramos, me fui, me despedí de la familia, salí afuera, llegué a mi casa. Lo primero que me dijeron fue, lávate la mano con jabón de cuava. Me lavé mi mano con jabón de cuava. Una semana y media más tarde, la chiquita vino llorando y sonriente, con lágrima y con sonrisa. Pastor, ya mi hermano se murió. Digo, ¿por qué tú lloras y te sonríes? Dice, porque él se murió sonriente. Y solamente decía, yo sé que Dios me perdonó y yo sé que Dios me salvó. Y no me importa que yo me muera, yo sé que voy a resucitar cuando Jesucristo venga. Ahora yo termino con una pregunta para usted. ¿Podemos creerle a Dios? ¿Sí o no? ¿Podemos creer en su palabra? Entonces aquí viene el desafío. ¿Se atreve usted a tomar la decisión de estudiar más la Biblia? ¿De leer más la Biblia? Recuerde, usted tendrá tanta fe como usted se llene de la Biblia. Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no está estudiando la Biblia, si usted no se está llenando de la Biblia, no me venga con el cuento que usted tiene fe. No la tiene. Ahora, si usted se está llenando de la Biblia, entonces usted puede estar tranquilo que Dios le pone la fe. ¿Podemos hacer esa decisión hoy? ¿Se atreve usted a tomar la decisión de empezar su año bíblico este año? Comienza en San Mateo. ¿Dónde le dije? San Mateo. Lea desde San Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Y después empiece a leer los 5 libros de Moisés. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Y ahí es donde la gente empieza a patinar. Pues váyase a los profetas menores, que son 12 profetas pequeñitos. ¿O no? ¿Sí o no? Y luego quédese en Salmos. A la gente le fascinan los Salmos. Y vaya donde las secciones que usted más fácil se le hagan. Y lo que usted sienta que es más difícil, déjelo de último. Pero no pierda el espíritu y el interés de la Biblia. ¿Se atreve a tomar esa decisión conmigo? Ok, oiga mi desafío ahora. Si usted se atreve a empezar hoy su año bíblico, póngase en pie conmigo. Leer la Biblia en un año. Es mejor leerla en 6 meses. Y lo mejor de lo mejor, leerla en 3 meses. Pero si la puede leer en un año, bendito sea Dios. Póngase en pie conmigo. Hoy necesitamos hacer la decisión de leer la Biblia durante este año. Llenarnos de ella. Recuerde, comience con el Evangelio según San Mateo. Y si lo ve muy largo, comience con el Evangelio según San Marcos. Es el más cortito. Pero por favor, no deje de leer la Biblia. Descubrirá que Dios creó todo con su palabra. Descubrirá que Dios es el dueño de todo. Descubrirá que para Dios nada es imposible. Descubrirá que Dios se revela en su palabra. Descubrirá que se conoce a Dios el Padre, a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en su palabra. Y descubrirá, mientras más la lea, que su fe se fortalecerá. Querido Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por su palabra, gracias por darnos a Cristo Jesús, gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este año que comienza. Permita, Dios, que en este 2018 cada uno de nosotros sienta, oh Dios, la dirección y la bendición de su Espíritu, que cada uno experimente, oh Dios, la belleza, la bendición de ser llenos y llenas de su palabra. Que cada uno de nosotros, Señor, sea cambiado y transformado con el poder del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros sea una persona arrepentida, cambio de la mente. Una persona convertida, cambio de sentido. Una persona transformada, nacida de nuevo. Dios venga a nuestra vida, experimente con nosotros, que su Espíritu nos tome y nos cambie y nos transforme de gloria en gloria como a su imagen. Y la gente, al conocernos y tratarse con nosotros, puedan ver a Jesucristo revelado en nuestras vidas. Bendiga a los padres y las madres, bendiga a los hijos y las hijas, bendiga a toda persona que escuche este mensaje.
Inspírenos a todo, Dios, para amarle a usted por sobre todo y conocerle a través de su palabra. Le alabamos, Señor. Le adoramos y le bendecimos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.